Muy buenos días a todos, estudiantes de grado 11 del Colegio Isla del Sol. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal con esa guía de Estanislao Zuleta? Buenos días. ¿Cómo les ha ido con la lectura de Estanislao? Profe, yo le voy a ser muy honesta. La verdad, yo no la he leído porque, bueno, yo por mi parte he tenido demasiada tarea mía y de mi hermano menor ayudándole. Y pues la verdad no me ha quedado tiempo ni para bañarme, si le soy sincera. Uy, Honestamente, las cosas como son. Entonces, pues la verdad, no le voy a decir mentiras de que la hice o no la hice. Es la verdad, no la he hecho, no la he leído, ni siquiera sé de qué se trata, profe. ok, Paula. ¿Pero tú estuviste en la clase pasada conmigo? Sí, profe, fue mi primera clase. Ok. Bueno, ya ahorita hablamos con todos. Comencemos bien con la oración, a ver. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, gracias por este nuevo día de vida que nos regalas, por la oportunidad del estudio. Amén. Juan Narváez, por favor. Apaguemos los micrófonos. Por la oportunidad del estudio, la vida, la salud. Bendícenos, bendice a las personas que amamos. Líbranos de todo mal y de todo peligro. Bendice también a las personas, a nuestros enemigos y a las personas a las que no somos simpáticos o simpáticas, que no tenemos empatía con algunas personas. Bendícelas, ayúdanos a todos a trabajar por un acuerdo, por la concordia, por la paz. Voy a leer, como de costumbre, en tiempo de pandemia, el Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre, me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, tengan la bondad. Quiero comenzar en el día de hoy. Vamos a trabajar, es lo que corresponde en la guía número 1. Pero antes de eso, quisiera iniciar con el tema general de la filosofía, ¿verdad? ¿Qué es filosofía? Ubicarnos en lo que significa hacer filosofía
Esa sería la primera parte de la clase. Les pido el favor, las participaciones de clase me escriban allí en el chat. Cuando participen, ¿verdad? Comenten cómo participaron en la clase. Al final yo copio todo el chat. Por eso les pido también mucha seriedad, como la han tenido, eh, al comentar cosas en el chat. Se guarda todo, es un registro de clase y la clase siempre se graba. Bueno, en la primera parte entonces pregunto sobre, mantengamos apagados los micrófonos. Cuando vayamos a participar levantamos la mano, por favor. La primera parte voy a hablar, vamos a dialogar y a discutir sobre qué es filosofía. Y en la segunda parte de la clase hablamos de la guía, ¿no? Bueno, lo que hemos aprendido, las dificultades que se han presentado con la guía. Pero entonces iniciamos con comentar qué es filosofía. Quisiera escucharlos. Saben que voy calificando la participación. Como no tienen que enviarme cosas en el... ok, Paula, sí. Bueno, pero ya ahorita hablamos de la guía. Primero vamos a comenzar hablando en general acerca de la filosofía. Saben que la participación es activa, debe ser activa, no solamente pasiva allí en el computador, ¿cierto? O en el celular, sino que debemos intervenir, por favor, porque es lo que yo califico. Ustedes no me van a enviar nada al correo, pero sí deben desarrollar la guía. Lo mismo en religión. Pero hablemos de filosofía. Desarrollan la guía en la carpeta, puede ser la misma de religión, la misma carpeta, y vamos hablando de esa guía en la clase. Cuando lleguemos a la presencialidad, yo colocaré sellos y calificaré el papel, ¿verdad? En físico calificaré lo que ustedes han desarrollado de la guía. No hay disculpa, por favor, para no hacer nada. Llevamos 20 días. Hace 20 días que se colocó la guía, incluso desde el inicio de febrero. Bien, Villalobos, Profe, me gustaría participar con lo de qué es la filosofía. te agradezco. Sigue, por favor. ¿Qué es filosofía? Eh, pues en términos de traducción, la filosofía es amor por la sabiduría. Y para en sí la filosofía, ser filosofía, tiene que tener tres componentes que son objeto, que es el propio, el método, que es la ciencia, y la tercera parte, que es la sistemática universal. Muy bien, veo que tomaste nota la vez pasada, ¿verdad? Sí, Profe, sí. ¿puedo participar también? Claro que sí. Bueno, espérenme, por favor. Una indicación. ¿Cuál es tu nombre, Villalobos? Harold. Harold, es que estás allí marcado solo con tu apellido. Bueno, Harold, mira, muy bien. Escribe por favor en el chat, eh, coloca eso que dijiste. Listo, colocas allí y yo sé que ya fue una participación en clase. Participé en clase con. De esa forma yo voy calificando la materia. Bueno, ¿quién Sí, más señor. levantó la mano? Muy bien tu respuesta. Yo, profe. Lorena. La filosofía es una ciencia universal, ya que abarca la totalidad de lo real, penetrando hasta las razones últimas y constituye una interpretación de ser humano que va hasta sus más profundas raíces. Muy bien. ¿Podrías volver a leer un poco más despacio, Lorena? La filosofía recibe información de las demás ciencias y también aporta claridad y ciertas bases a ellas. Se ha ocupado de la explicación de las causas del mundo, de donde han surgido varias tesis. Una de ellas es Dios y lo inmaterial, de donde se desprende una de sus ramas, que es la metafísica. Ok, muy bien, pero te pedía el favor, apagamos mientras tanto los micrófonos, está hablando Lorena. Lorena, lee la primera parte. Ok. La filosofía es una ciencia universal, ya que abarca de la totalidad de lo real. ¿Hay más? Y otro poquito. Penetrando hasta las razones últimas y constituye una interpretación
de ser humano que va hasta sus profundas raíces. Bueno, por favor escribe esa definición en el chat. ¿Listo? Me interesa, muy bien. Profesor, ¿La buscaste en algún diccionario? ¿Dónde la encontraste? en el diccionario filosófico. Ok, Lorena, gracias. Escribe por favor en el Profe, chat. Jennifer y después Paula. profe, la filosofía es una doctrina que usa un conjunto de razonamientos lógicos y médicos sobre el concepto abstracto como la existencia, la verdad y la ética. Ok, muchas gracias. Colocas, a ver, ya te doy un segundo la palabra a Paula. Jennifer ha dicho la existencia, me parece, y la ética, ¿cierto? Sí, señor. Ok. La compañera que habló antes, que fue Lorena, ¿verdad? Lorena nos hablaba también de dos objetos. Habló de el hombre, el ser humano, ¿verdad? En general, hombre y mujer, y Dios, sobre la existencia o inexistencia de Dios. Ya estamos hablando de como de mm, temas o temáticas a las que se refiere la filosofía. Ahora, Paula, por favor. Profe, la filosofía son reflexiones sobre las propiedades, causas y efectos de las cosas naturales especiales sobre el hombre y el universo. Bueno, mira, muy bien, Paula. ¿Nos das otra idea? Escribe por favor en el chat lo que vas comentando. Comenté tal cosa en clase. Dices el hombre y el universo. Allí en esa definición no está lo que decía Laura de Dios, ¿cierto? La existencia de Dios, de eso no habla. Habla del hombre y universo. Bueno, ¿alguien encontró algo distinto, por favor? ¿Alguien más? Bueno, reflexiones sobre propiedades, causas y efectos. Bien, Paula. Muy bien, dejas anotado allí. Bueno, son 45 estudiantes aquí conectados. Yo pensaría que debe haber otra definición por allí. ¿Qué dicen? ¿Hay alguno más? Paula, ¿vas a decir de nuevo algo? Sigue Paula Coronado y después Laura Martínez. No, profe, disculpa, espera, es que se me Ok, trabó. No. no hay problema. Laura, La filosofía estudia el porqué de las cosas, pero más allá es aquella que haya el qué es, para qué sirve, su esencia y la esencia de todo aquello existente. ok, muy bien. Escríbela por favor en el chat. Oye, Laura, eh, tú hablas en general. Nos has dicho la filosofía se refiere a todo lo que existe. Estamos con un problema grave porque piensen ustedes una ciencia que se dedica a estudiar todo lo que existe. Eso es imposible, si lo pensamos bien. Medicina se encarga del cuerpo humano, de las enfermedades. Astronomía, pues de estudiar los planetas, las estrellas. Química, los elementos químicos. Pero estamos diciendo que hay una ciencia que se encarga de todo lo que existe, ¿no? Y eso es bien pretencioso, ¿cierto? Es es como irrealizable. Vamos a ver desde qué punto, qué es lo que le interesa de todo lo que existe. Johan y después Jennifer. Profe, pues más que estudiar todo lo que existe, estudia el sentido de todo lo que existe, ¿no? Perfecto, oye, te agradezco y tienes que escríbelo en mayúsculas en el chat, por favor. Y tengámoslo en cuenta de una vez, compañeros. Muy bien, ¿cierto? Porque aquí no es que el filósofo sea todo. Bueno, en la antigüedad ustedes averiguan por los grandes personajes y eran de todo. Eran filósofos, pintores, escultores, médicos. Pues no existían las ciencias como se conocen en la modernidad, pero eran polifacéticos, ¿verdad? Hacían de todo. Como bien nos dice, fue Johan, ¿cierto? Johan dice, es la que del sentido. ¿Y tú cómo entiendes eso, Johan? Ah, no entiendo bien la pregunta, ¿cómo así que cómo lo entendí? Dijiste que es la que se encarga del sentido, me parece. Sí. ¿Eso qué significa concretamente? O términos sencillos. Mm, Yo soy como el ser, Muy lo que es bien. la persona. Bueno, hablas allí de la persona, pero por ejemplo, estaríamos hablando del mundo, o sea que tú hablas más bien como de antropología, ¿verdad? Del ser humano. A ver, ¿qué nos va a Yo tengo decir?
Bueno, Jennifer. Jennifer, a ver, háblanos y ya les doy la palabra a los compañeros que la tengan levantada. Dice, Jennifer. el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar del humano. El sentido, ¿cierto? Sentido, imaginémonos una flecha, no un celular viejito. Imaginemos una flecha que indica hacia algún punto. Eso quiere decir, ese es el sentido, hacia dónde va, ¿no? La filosofía se encarga de eso. El para qué, ¿verdad? El para qué del universo, el para qué de Dios, el para qué del ser humano, el para qué de obrar bien o de obrar mal, el para qué de nuestro conocimiento. Ese es el sentido que ahorita le preguntaba al compañero. Sentido es el que nos muestra la dirección, hacia dónde va. ¿Listo? ¿Cuál es el norte? O sea, se pregunta que para evitar el caos, ¿cuál es el norte? Nos indica como una brújula. Pensemos así, la filosofía sirve. ¿Por qué sirve? Es como la brújula en medio de tantos conocimientos. Hacen falta filósofos que nos digan, porque hoy en día hay mucha información, mucha más de la que había hace siglos. Y sin embargo, tal vez antes se producía mejor filosofía que ahora, ¿verdad? La gente reflexionaba más en estas cosas y más en el sentido de las cosas. Bueno, Cristian, por favor. Cristian Muñoz. Profe, yo le voy a dar otra definición de la filosofía. Sí, señor. La filosofía es la búsqueda de la verdad como medida de lo que el hombre debe hacer y como norma para su conducta. Muy bien. Bueno, miremos. N- Y anota la definición en el chat. Cristian, muy bien. Busca la filosofía, según la definición que encontraste, que el hombre obre bien. Hombre, entendido siempre como hombre y mujer. Que obre bien. O sea, se refiere a un aspecto de la filosofía que es la ética, pero siempre con el mismo, en la misma, aplicando lo mismo. Y es decir, la filosofía busca el sentido. En el caso de los actos humanos, ¿por qué hay que obrar bien? ¿Para qué? ¿Dónde está la felicidad? Lorena Cruz, por favor, Profe, yo tengo otra definición. sigue. Dice, la filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Muy bien. Bueno, tenemos, y Lorena, nos has dado una definición importante, la notas, por favor. Ya te leo el chat, John. Ok. Lorena, mira, entonces, vuélvela a leer, por favor, está interesante y ya la conversamos. La filosofía es una especie de ciencia madre de la cual se desprenden casi todas las disciplinas especializadas que hoy en día conocemos. Centra sus intereses en la reflexión específicamente sobre temas como la moral, la belleza, la experiencia, el lenguaje y la existencia misma. Bueno, gracias, Lorena. Nos colocas cada vez, o sea, coloca tu definición. Esa definición también nos habla de muchas cosas. Y el problema es que cuando uno es, o una ciencia dice que abarca muchas cosas, pues uno queda sin nada, que al fin, entonces, ¿qué es? Madre de las ciencias, madre de las ciencias. ¿Por qué? Porque hemos dicho, se refiere al todo, a lo que existe. Las demás ciencias se refieren a una parte, Profe, siempre. ¿puedo completar eso? ¿Sigue, Lorena? La filosofía como ciencia surge de la necesidad de estructurar una concepción general del mundo, de investigar los principios y leyes generales del mismo. Surge de la exigencia de un método de pensamiento acerca de la realidad fundado en lo racional, en la lógica. Ok, gracias Lorena. Bien, anótala ya en el chat. Muy bien. Pero seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? La realidad en general. Por eso decía la compañera ahorita, un segundo, escúchame un segundo, por favor. Y voy a dar la palabra a los que tienen, porque ahorita salté por ahí algunas manos que tienen levantadas y da pena con los compañeros. Un momento, eso, levantamos la mano, la tienen levantada 3 compañeros
Pero por favor, vayamos reflexionando entonces. ¿Por qué es madre de las ciencias? Porque es la que se refiere al todo lo que existe. Ya el compañero nos dijo que en qué sentido. O sea, no es que estudia, o sea, que el médico es filósofo, el arquitecto es filósofo. No, se refiere al sentido, el para qué. ¿Cuál es el norte, la brújula de todo lo que existe? ¿Para qué estas cosas, verdad? Bien, y por eso tiene muchos capítulos, muchas temáticas la filosofía, pero siempre buscando, bien como nos dijo el compañero, el sentido, el para qué. Bueno, vamos a darla en el orden que aparecen allí. Harold, la palabra. Profe, pues buscando más sobre la filosofía por internet, encontré un párrafo que me gustó bastante y siento que va como contrario a lo que están diciendo desde hace rato. El Harold, párrafo, señor, léelo despacio. Y si puedes compartirlo en pantalla, ¿lo puedes hacer o qué? pues voy a mirar si puedo, Compartes, profe. espérame a ver aquí. Los demás no se Creo que sí afanen. puedo. Los demás no se afanen que a todos les vamos a dar la palabra. Por favor, ayúdenme a ver que hubo un compañero que comentó en el chat que no tenía micrófono y alguien que lea la definición que dio ese compañero. Profe, y compartir la pantalla. ¿Se Ok, ve? sí, léelo por favor. Dice, el saber filosófico que nos da la visión natural de la estructura íntima del humano, explicada por las primeras causas y supremos principios, se trata de un saber primordial que no tiene por objeto decirnos lo que el hombre tiene o lo que el hombre hace, sino lo que el hombre es. Eso fue el Mira, que encontré, profe. no lo vayas a quitar, tenlo ahí. Sí, señor. Eh, Harold, ¿verdad? Sí, señor. Harold, mira lo que dice la definición. ¿Por qué crees tú que no está de acuerdo a lo que venimos hablando? Porque con respecto a la flecha de lo que tú decías de que tocaba hacer, que era lo que tocaba realizar, pues yo veo que eso es más como un qué hacer, lo que nos está diciendo que no es lo que especifica ahí, sino que no es más como dar una dirección, sino explicar lo que el hombre es propiamente, siendo la filosofía del hombre y no como una filosofía ya más bien generalizada. Ok, bueno, bien. Te refieres no a lo que, como dice ahí, no a lo que hace, sino a la esencia, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? Aquí vamos viendo también que no solamente se refiere como les decía, hacia dónde va, sino que esta definición que nos presenta Harold nos dice quién es, ¿verdad? No solamente hacia dónde va, sino quién es. Aquí también se centra esta definición en el ser humano, ¿listo? Y en preguntarse por quién es el ser humano, o sea, no lo que tiene, no lo que hace. Hay un momento, tal vez lo comentamos la vez pasada en la clase, en Alicia en el País de las Maravillas, cuando el sombrerero, ¿cierto? Parece que es el sombrerero el que le pregunta, ustedes me dijeron que era el sombrerero, que le pregunta a Alicia, ¿y tú quién eres? Y ella le dice, Alicia, y le responde el sombrerero, no te pregunto tu nombre, sino quién eres, ¿verdad? ¿Quién eres? Eh, Como la definición, ¿quién eres tú? ¿Verdad? No cuál es tu nombre, sino en qué te defines. Bueno, te agradezco, Harold, pero vamos a ver que no es, bueno, sí, insiste en un punto, pero no es que, no es toda la filosofía. Se refiere a la esencia. Faltaría también allí lo que estábamos hablando del sentido, el para qué. Bueno, gracias, Harold. Ah, vale, profe, sí, señor. ¿Alguien puede leer la definición que uno de los compañeros mencionó que no tenía micrófono en el chat? Que la lea, por favor. Y ya les doy la palabra a los que tienen levantada la mano. Profe, yo podría, pero ¿de quién es? No, léela y ya queda en el chat. Yo después, cuando copie todo, lo tengo en cuenta, listo para la nota. A ver, yo creo que es John Laverde, ¿será? Me parece. Bueno, mientras alguno va buscando en el chat, que le colabore al compañero, escucho en el orden en que están allí. Harold ya nos habló. Luis Moya. Sí, señor.
Es una doctrina que se usa con conjuntos de razonamiento lógico y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia, la verdad, la ética, basado en la ciencia. Bueno, está muy bien esa definición, pero cada definición, ¿cierto? Cada definición se refiere a un aspecto. En este caso, el que ha comentado Luis, se refiere al método de la filosofía. Vuélvela a leer, por favor. Es una doctrina que se usa con conjuntos de razonamiento lógico y metódicos sobre conceptos abstractos como la existencia de la verdad y la ética basado en la ciencia. Léeme la primera frase, por favor. Doctrina, ¿Sí? No, la frase completa. una doctrina que se usa con conjuntos de razonamiento lógico. Ahí, ahí, por favor. Bueno, no me gusta mucho lo de doctrina, pero está la definición, hay que respetar la definición. Coloca, por favor, en el chat lo que estás diciendo y tu nombre que has participado en la clase. ¿Por qué no me gusta lo de doctrina? Porque doctrina podría pensarse que es algo que está establecido y es igual para todos. Y resulta que en la filosofía hay muchas corrientes distintas de pensamiento, ¿no? Lo que sigue allí sí, que es lógico, que tiene un orden, no pueden ser imaginarios, pero decir que es una doctrina, yo podría colocar entonces a pelear entre sí a Aristóteles contra Platón o contra Nietzsche o contra los otros autores, porque cada uno tiene una idea diferente, ¿no? Y entonces cada uno tendría una propia doctrina. Yo diría más bien un saber. El saber es más democrático. ¿De acuerdo, Luis? Pero muchas gracias. Me gusta lo de la lógica, que tiene lógica, es decir, tiene un orden. Por favor, en el orden en que me aparecen allí, Laura Briñes, después Allison, después Rolando. La filosofía es la más alta ascensión de la personalidad y la sociedad humana por el medio de la sabiduría. Bueno, gracias, Laura. Esa definición se refiere como a la sabiduría. ¿Listo? Eso podría ser, miren, les cuento, Laura, esa puede ser una definición de filosofía. Filosofía es sabiduría, porque la sabiduría es la que nos orienta en el sentido. ¿Ok? Laura, gracias. Dije que luego sigue Allison y después Rolando. La filosofía es un método de ser y una manera de conocer y crear. Tiene que ver con una actitud de ánimo intelectual y moral que juzga sinceramente, hacer preguntas esenciales en todo momento. Tienen un contenido vital al tocar varios aspectos relacionados con lo que somos y con lo que vivimos día a día, ya que es la mamá de cada rama. Ok, bueno, es una definición extensa. Insiste la definición que nos dio Allison en el, no en el sentido, en la esencia, esencia. ¿Qué significa esencia? O sea, la naturaleza de algo, lo que define a las cosas. Esa es la esencia. Por ejemplo, si les pregunto quién es el ser humano, ustedes dirán, es un ser racional. ¿Profe, la copia en el chat? Sí, por favor, todos los que participan van colocando en el chat, es la forma de sacar la nota, ¿no? Entonces, el ser humano, vamos a decir, ¿cuál es la esencia del ser humano? Unos dirán, es vivir para morir, vivir para pensar, ¿no? Heidegger decía vivir ahí, en un sitio, en una circunstancia, decía también, ¿cierto? Unamuno. Bueno, Ortega y Gasset, cada uno da su propia definición de ser humano. ¿Quién es? ¿Quién es el ser humano? No los nombres, Juan, María, Felipe, no, sino quién es el ser humano, qué es el ser humano, la naturaleza. ¿Listo? Muy bien. Rolando. Ok, profe, yo encontré
Iba a decir el Beneco, pero no sé. A ver, Bueno, dice que la filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. ok, tú dices otra Hace cosa. referencia a una... Bueno, Ajá. Rolando, espera. Lo que tú mencionas es otra forma de entender filosofía, que no es la que estamos trabajando acá. No importa, colócala en el chat. ¿Por qué te digo? Se refiere como a la filosofía institucional, lo que tú dices. Léela de Profe, nuevo. Espera, léela de nuevo, Rolando. La filosofía es también el espíritu, principios y conceptos generales de una materia, una teoría o una organización. Déjala ahí, hasta Hace ahí, hasta también ahí. referencia... Espera, hasta ahí. Mira, lo que tú estás leyendo es otra forma de entender la palabra filosofía que no es la que estamos trabajando acá, pero sirve como ejemplo de lo que no es filosofía, en el sentido en que trabajamos acá. Es seguro que en el manual de convivencia del Colegio Isla del Sol aparezca un subtítulo, un numeral donde diga Filosofía del Colegio Isla del Sol. Y dice, aquí nos caracterizamos por la inclusión, por el respeto, por formar pensadores, formar personas críticas que sirvan a la sociedad. ¿Me hago entender? Lo que está haciendo, esa definición que da Rolando es son como los principios de una organización, ¿no? Que es otra forma de entender filosofía, pero aquí no hablamos de eso, sino hablamos de la filosofía como ciencia, ciencia. Ok, pero anótala por favor, bien por la participación. Alison y después Julián, y ya pasamos a otra temática. Alison. Profe, según el ser humano es considerado como un individuo en una unidad invisible, dotada de alma y espíritu, cuya mente funciona de manera relacionada. Tiene conciencia de sí mismo, capacidad para reflexionar sobre su propia existencia, sobre un pasado, su presente y su futuro, y sobre aquello que proyecta. Ok, Alison, esa definición que nos diste, ¿a cuál objeto de la filosofía se refiere? Al ser humano. Al ser humano. ¿A la cuales no se refiere? Ya habíamos hablado la vez pasada. ¿Recuerdas? Yo no estuve en la clase pasada. Ok, Alison. Bueno, es que como decimos que filosofía se encarga de todo lo que existe para averiguar el sentido y la esencia, ahí vamos. Decíamos que también se refiere, aparte del ser humano, al mundo, ¿verdad? Al cosmos y a Dios. Dios son otros dos objetos. En tu definición se destaca solamente el objeto ser humano. Gracias, Alison. Julián. Profe, yo encontré que la filosofía tiene dos utilidades fundamentales. Nos procura la libertad y nos permite desarrollar el sentido crítico. A través de su sentido crítico, el hombre amplía su visión en el horizonte de posibilidades. Qué bonita definición, Julián. Por favor, escríbela en el chat. Y profe, encontré que también que para Marx, que la filosofía para Marx era cambiar la sociedad. Ok. Mira, muy interesante lo que dices. Y bien que sea, les pido ahorita, no tengamos, después de Julián, paremos un momento las intervenciones porque vamos a hacer una síntesis de lo que se ha hablado. Julián, vuelve a leer, por favor. La filosofía tiene dos utilidades fundamentales. Nos procura la libertad y nos permite desarrollar el sentido crítico. A través de su sentido crítico, el hombre amplía su visión en el horizonte de posibilidades. Mira, Julián, excelente. Bueno, aparte del sentido crítico, nos da la libertad. Por eso les insistía, mire, aquí la definición de Julián muy interesante, muy válida, muy valiosa, porque nos dice, ¿para qué esto que estamos haciendo? ¿No? Al comienzo una compañía dijo, es que no me queda tiempo, y está bien, no te estoy criticando, pero si uno, por ejemplo, si uno no le da importancia, pues le va a dar importancia a otras cosas que le parecen más útiles. Y yo te digo, sí vale la pena, y lo está diciendo Julián, vale la pena dedicarle más tiempo a esta materia.
¿Por qué? Porque nos permite, nos da libertad y nos da sentido crítico. ¿Qué significa eso? Es lo que estábamos hablando hace un momento, que no nos gustó, yo les comentaba, no me gusta la definición como doctrina, ¿verdad? En algo que hay, porque doctrina es como una opinión o una ideología a la que hay que aceptar, así como la den, eso es porque esa es la verdad y no más. Doctrina. Eso se ve más en religión, por ejemplo. No en educación religiosa, sino en religión. Una religión determinada dice, esta es mi doctrina y esto es lo que hay que... No, aquí no estamos en eso. Aquí hay diferentes teorías y cada una defiende a su modo su análisis, su lógica, tiene sentido. Por eso la filosofía nos permite ser libres, porque uno escucha en las noticias, escucha, mira memes, mira cantidad de información hoy en día, y yo cómo sé qué es verdad, si la vacuna funciona o no funciona, si les van a implantar el chip, si hay unas teorías por allá de, ¿verdad? Unas de conspirativas. Yo cómo sé porque tanta información, yo cómo me puedo ubicar. ¿Será que me toca preguntarle al profesor si esto es verdad o al médico? O yo puedo formarme un criterio. Dice Kant, y me gustaría trabajarlo para la segunda guía. Es posible, les pregunto, ustedes trabajaron con la profe Claudia López, ¿qué es la ilustración de Kant? ¿O no todavía? ¿No? ¿Me están escuchando, compañeros? Sí. Sí, señor. Ok, les agradezco. Les pregunto, ese texto no lo han visto, ¿verdad? ¿Qué es la ilustración? Y es muy bonito, es clásico. Lo escribió Immanuel Kant. Y él dice, habla de la mayoría de edad, ¿no? Que esa es la finalidad de la filosofía. Y la ilustración sería esa, cuando uno comienza a pensar por sí mismo, ¿no? Que no depende de lo que digan los papás, uno ya tiene un criterio y se da cuenta con el tiempo que los papás son humanos también, se equivocan y que puede haber cosas en las que uno no está de acuerdo. Con el cura, eso lo dice el texto de Kant, el predicador se refiere allí Kant, que dice, esta es mi doctrina y esto, no. ¿Qué es la ilustración? Entonces, al reflexionar, nos permite formarnos un criterio. Criterio viene como una verdad, ¿verdad? Y yo defiendo una verdad. No la verdad que me imponen, sino la que yo he reflexionado. Julián nos decía, nos ayuda en el, dice, nos da libertad. Qué definición tan bonita, porque es sobre la utilidad. Más de qué es la filosofía, dice, ¿para qué sirve la filosofía? Nos da libertad. Y tú puedes, aquí en filosofía, puedes interesarte en autores ateos, por ejemplo. ¿Qué tal? Y los profundizas y estás en toda libertad de conocerlos y buscar más allá. Puedes encontrar autores creyentes, ¿no? Todos los de la época medieval, por ejemplo, y también actuales, Kierkegaard, por ejemplo. Y encuentras, y encuentras un sistema lógico. No es que este tiene razón y este no tiene razón, no. Cada uno es defendible. Y es lo bonito de la filosofía, nos da libertad, nos da libertad. Otra cosa es que nos quedemos durmiendo y que no hagamos, no leamos, eso no tiene sentido. Ahí sí es quedarse uno en el caos de la información y pensar que teorías conspirativas y creer que todo es verdad porque aparece un meme y si lo dice si está en internet, si está en WhatsApp, es verdad, ¿no? No. Julián, muy bien, nos da libertad. ¿Y cuál era la otra palabra? Julián, ¿estás ahí? Léeme, por favor, otra vez la definición. Que nos permite desarrollar el sentido crítico. El sentido crítico. Ok, gracias. Miren, porque si tenemos sentido crítico, es decir, no que estemos peleando a toda hora y que no, no, sino que nos da como un juicio, ¿verdad? Que tenga sentido
a partir de algo reflexionado lógico. Muy bien. Bueno, habría que colocarle allí la forma en la que nos relacionamos con los otros es que tiene que tener asertividad, con ese, asertividad, que significa defender un criterio, ser capaz de colocar mis puntos de vista en forma respetuosa. Es difícil, a veces nos dejamos llevar porque creemos, defendemos que mi idea es la mejor y podemos caer en la agresividad. Y entonces la sabiduría me lleva, no tengo que mantener un justo medio, no ser pasivo, no aguantar, sí señor o sí señora, y creer que todo lo que todos los demás pueden decir y hacer y yo no digo nada. La pasividad, en el otro extremo está la agresividad, en el centro está la asertividad. Ser capaz de defender un criterio, pero respetuosamente. No es fácil, no es fácil. Bueno, dice Julián, a través de un sentido crítico el hombre amplía su visión en el horizonte de posibilidades. Sí, claro que sí. Bueno, estamos viendo que es bueno hacer filosofía, es saludable, nos da criterio, nos ayuda, dice Kant, a llegar a la mayoría de edad, a ya creer nuestro propio criterio y no ser que para donde va Vicente, para donde va la gente, ¿verdad? Del montón. La filosofía nos ayuda a eso. He preparado unas diapositivas, se las voy a compartir sobre esto mismo que trabajamos la vez pasada y que espero les sirvan también como para concretar estas reflexiones que estamos haciendo acá. Bueno, aquí aparecen 3 personajes y que no hacen filosofía, hacen otra cosa, pero buscan el conocimiento. Está el brujo o el adivino, busca descubrir cuál va a ser el futuro. Está el arqueólogo, el paleontólogo, averiguando, ¿verdad?, en fósiles. Ahí hay una calavera atrás, miren. Está haciendo mediciones, como averiguando el pasado. Uno busca el pasado, otro busca el futuro, y otro está dedicándose a investigar, un científico, ¿verdad?, las propiedades, no sé, de la materia. Está buscando en esa planta, investigando algo. ¿Dónde está la filosofía? Vamos a ver. Esto es lo que les comenté la vez pasada, esta vez lo presento en diapositivas. Condiciones para que un saber sea ciencia, ¿no? ¿Por qué se dice que la filosofía es ciencia? Entonces decíamos, debe tener las siguientes características. Un objeto material, un objeto propio, o sea, tener una materia de estudio. ¿Qué se estudia? No puede decir, no estudio nada, no estás haciendo nada, estás perdiendo el tiempo. Objeto propio, material y objeto propio formal. Enseguida explico a qué se refiere eso. Método científico propio, o sea, debe seguir los pasos del método científico. Universal, es decir, que tenga una validez universal en todo el mundo. No que todos estén de acuerdo, sino que tenga lógica y que tenga sentido, ¿verdad? Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con Marx, pero aunque esté en desacuerdo, debo reconocer que es un gran pensador y que tiene un sistema de pensamiento lógico y sistemático, es decir, que sea organizado. Cualquier persona no hace filosofía por más de que la definición etimológica de filosofía sea amor a la sabiduría, ¿no? Todos amamos la verdad, todos amamos la sabiduría, eso les dije en la primera clase, pero no todos hacen filosofía. Incluso yo puedo considerarme más bien un profesor de filosofía, más no un filósofo. Para hacer filosofía hay que hacer ciencia y eso requiere mucha más profundidad, hacer un sistema de pensamiento. Bueno, objeto propio. Diversas ciencias tienen el mismo objeto material, pero distinto objeto formal. ¿Cómo así? El objeto formal es el punto de vista desde el que se estudia el objeto formal. Y a partir de eso cambia el método y los instrumentos de investigación. Muy sencillo. A ver, les cuento. Estas ciencias, un ejemplo, todas estudian la Tierra. Son cosas que vimos la vez pasada también.
geología, geografía, topografía, cartografía, mineralogía, cosmología, ecología, ingeniería ambiental. Son ciencias todas que estudian el planeta y que estudian la naturaleza. Bueno, aquí digo naturaleza en el sentido de el medio ambiente. Pero, ¿en qué se diferencian? O sea, todas estudian la Tierra. Ese es el objeto material. El objeto formal es el qué estudian de la Tierra, la perspectiva, y por eso cambia. Y como cambia esa perspectiva, ¿cierto? Lo que están buscando de la Tierra, van a cambiar los instrumentos de investigación, los métodos y los instrumentos. A ver, les pregunto, ¿qué estudia un geólogo? Alguien, digamos cosas. No hay que buscar en internet, sino rápidamente, profe, tal cosa estudia el Las capas de geólogo. la Tierra. Correcto, listo. Ok, dejémoslo hasta ahí. Bien, Wilson. Geólogo, entonces, objeto material, la Tierra. Objeto formal, dice Wilson, las capas de la Tierra, la composición de la Tierra, ¿verdad? La formación de la Tierra, listo. Geografía, ¿cuál es el objeto material de la geografía? Los continentes. Espera, dijimos que lo mismo que los otros. Todos objetos formales la Tierra. Los mapas, ¿Sí? ¿no? Espera. Acuérdense, por mucha atención. Es que estamos diferenciando entre objeto material y objeto formal. Todas estas ciencias tienen el mismo objeto material, que es la Tierra. Tienen distinto objeto formal, que es lo que estudian de la Tierra. Entonces decíamos, geología, objeto material, la Tierra. Geografía, objeto material, la Tierra. Topografía, objeto material, la Tierra. ¿Sí? O el cosmos. Objeto formal sí es lo que cambia. Entonces pregunto, ¿cuál es el objeto material de la geografía? La Tierra. Correcto, gracias compañero. Ahora, ¿cuál es el objeto formal de la geografía? La sociedad humana. Bueno, por allí hay un micrófono que está haciendo interferencia. Mira, diría más bien, ¿no les parece geografía estudia el relieve? Cuando uno estudia geografía, mira colinas, valles, montañas, collados, acantilados, penínsulas, islas, archipiélagos. Sí, el relieve. ¿Sí me hago entender? El geólogo, en cambio, busca la composición del terreno. Catherine. Había buscado y era, pues, el internet sale que la geología es la ciencia que estudia la composición y estructura, tanto interna como superficial de la Tierra. Ok, sí, muy bien. Te agradezco, Catherine. Lo que acabas de mencionar refiere a eso. A eso se dedica la geología. Y estamos ahorita hablando de la geografía, del relieve. Ahora pregunto, te agradezco, Catherine, escribe en el chat. Topografía, ¿cuál es el objeto material? Es La fácil. Tierra. Muy bien, muy bien. Colócate allí, punto. La Tierra. Objeto formal. ¿Qué hace un topógrafo? Ustedes han visto trabajando topógrafos allá en Isla del Sol o en Magdalena, que colocan un aparato para hacer las carreteras y colocan, no me acuerdo un nombre, bueno. Miden, el topógrafo es el que mide la altura, ¿cierto? Que esté en equilibrio, que la carretera no quede torcida, o que el puente, perdón, no quede torcido, que la carretera tenga el desnivel que necesita, ¿verdad? Eso hace el topógrafo. Cartografía, ¿qué estudia? ¿Cuál es el objeto material de la cartografía? El estudio de mapas. No, el material es la Tierra, acuérdense. La Tierra o el cosmos, ¿cierto? ¿Y cuál es el objeto formal? Ahora sí los mapas, ¿cierto? Lo que estudia de la Tierra es hacer mapas, cómo se podría representar, la representación gráfica de la Tierra. Bien, mineralogía, ¿cuál es el objeto material? La Tierra. Muy bien, chévere, chévere. Ya se vuelve como un sonsonete aquí, pero es verdad. La Tierra, en este caso. ¿Y cuál es el objeto formal de la mineralogía? Los minerales. Correcto, sí, la composición de los minerales. Bien, bien. La formación, composición, distribución de minerales.
La cosmología la vamos a dejar para más adelante. Ya sabemos que el objeto material es la Tierra, pero es que cosmología es la parte de la filosofía que estudia la Tierra. Vamos a verlo más adelante, cuál es el objeto formal. Ecología, ¿cuál es el objeto material? La tierra. Bien, chévere, ya te la sabes bien. Pero además, ahora te pregunto a ti misma, ¿cuál es el objeto formal de la ecología? Pues como el medio ambiente. El cuidado, ¿sí? Cómo cuidar la casa, cómo cuidar el medio ambiente. Ok, bien, Jennifer. Ingeniería ambiental es algo parecido también a la ecología, pero lo que hace, estudia la tierra, objeto material, objeto formal. No cuenta como participación. Sí, sí, colócalo ahí, por favor. Ingeniería ambiental. Ingeniero es el que diseña, estructura la mejor utilización de los ambientes, ¿verdad? Un ingeniero es el que dice si aquí sobre este humedal se debería construir una torre de apartamentos o no. El ingeniero ambiental dice, no, miren por esto, hay que respetar este terreno. Tiene que ver con la ecología y también con los proyectos, ¿cierto? O cómo mejorar vamos a colocar aquí unos árboles para que mejore el aire, ¿no? Bueno, listo. Aquí ya vimos qué significa, ya entendimos qué significa objeto material, objeto formal en una ciencia. Estas ciencias estudian al ser humano. Todas estudian al ser humano, objeto material. El objeto formal, o sea, lo que estudia del ser humano, el punto de vista es distinto. Demografía. ¿Cuál es el objeto material de la demografía? El ser humano. Correcto. ¿Cuál es el objeto formal? El estudio estadístico de la población. Correcto, compañero. Muy bien. Escríbete, Harold. Psicología, objeto material. El humano. Muy bien. Objeto formal. El pensamiento. Bueno, pero queda como muy... Porque en pensamiento podemos hasta meter la filosofía. Estudia como los trastornos, ¿verdad? Las De la personalidades. mente, la Las cosas personalidad. mentales. Sí, correcto, correcto. Ok, anatomía, objeto material. Ser humano. El humano. Objeto formal. El cuerpo. Lo que lo componen. El cuerpo, los componentes, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas del cuerpo humano. Muy bien. Medicina, objeto material. El ser humano. El ser humano. Correcto. Objeto formal. Las enfermedades, la curación de enfermedades. Muy bien. Sociología. El Objeto humano. material, objeto formal. La sociedad. Los grupos, ¿cierto? Los imaginarios, tratar de interpretar los grupos, por qué se comportan así, por qué tienen determinados ritos y demás. Historia, objeto formal. El pasado humano. El ser humano, siempre conservemos eso. Por eso todas estas ciencias se llaman ciencias humanas. Ahora, ¿cuál es el objeto formal de la filosofía? ¿Los hechos? Los hechos, ¿cierto? Hechos. Entonces, más que el futuro, se refiere más bien como al pasado y al presente, ¿listo? Pero proyectado, ¿verdad? A partir de ahí trata de, pues, da una idea de lo que podría ser el futuro también. Antropología filosófica la dejamos para seguir, aunque hay 3 clases de antropología, que son la antropología física, antropología física es la que estudia al ser humano como si fuera cualquier otro animal en el medio ambiente. La antropología cultural es la que estudia civilizaciones antiguas, para no repetir la misma palabra cultura, civilizaciones antiguas, por ejemplo, los indígenas, los muiscas, los mayas, los taironas, eso estudia la antropología cultural. Y la antropología filosófica, vamos a ver ahorita cuál es el objeto formal. Bien, siguen todas las ciencias, para que sean ciencias, también la filosofía debe seguir los pasos del método científico. La vez pasada lo estuvimos mencionando. Observación, problema, hipótesis, experimentación, resultados, hipótesis correcta, hipótesis incorrecta y la comunicación de la teoría. Pensémoslo con la vacuna, les decía. Resultó el contagio de un nuevo virus, la pandemia, se va observando, se va conociendo, había más miedo al comienzo porque no se sabía cómo se transmitía, las consecuencias,
Se sabe ahora pues que es delicado, que es grave, pero ya se maneja mejor, ¿verdad? Seguramente hay menos mortalidad de la que hubo al comienzo de la pandemia. Si nos cuidamos habrá mucha menos, porque se sabe que con determinadas medidas. Entonces dense cuenta, se crea el problema, cómo dominar, cómo calmar, cómo acabar con la pandemia, manejar el virus. Entonces se comienzan las experimentaciones, los trabajos en laboratorio, varios laboratorios en el mundo se apoyaron, hubo capitales de grandes países económicamente hablando para que funcionaran y ahora estamos ya, sabemos que hay varias vacunas, varias aprobadas, hay otras en estudio. Se llega a los resultados, no se podían aplicar de una vez, sino que comenzaron con un lote, una cantidad de personas, o primero de micos, ¿cierto? De monos, perdón, después de seres humanos, y, y luego ya se aprobó y tampoco todavía se puede utilizar, sino que se publican los resultados en una revista científica importante, se convalidan, es decir, se aprueban o no se aprueban, la comunidad científica los permite. Luego, las entidades de salud de cada país dicen que se pueda o no se pueda utilizar. Aquí en Colombia es el INVIMA, creo que en Estados Unidos es el FDA, que también se encarga de los alimentos. Y comienza la vacunación y estamos en ese proceso. Metámosle un poquito de fe, ¿verdad? Gracias a Dios. Hace un año estaba esto tremendo, hace un año comenzaba la pandemia. Ok, esos son los pasos del método científico. Les pregunto, la astrología, astrólogo, que es el que se dedica a estudiar el futuro, estudia el cosmos, estudia las estrellas, pero para adivinar el futuro, ¿será ciencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Alguna cosa? Digo que no, ¿Por qué, Wilson? Yo estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué? porque el futuro es incierto, o sea, no se sabe qué va a pasar. Ok, sabes bien, Wilson, opino lo mismo, como te digo, no estamos en clase de religión, donde sería esto es una doctrina, no. Estamos aquí aprendiendo a pensar y a reflexionar. Y les cuento, religión tampoco puede ser eso, de doctrina y ya no, sino que tiene que ser es cómo respetamos las diferentes creencias o no creencias. Bueno, Wilson dice que no, porque es como incierto el futuro, de acuerdo. El astrólogo dirá que sí es ciencia porque él analiza y tiene unos instrumentos para ver las estrellas. Dice San Agustín, eh, en la ciudad de Dios, dice que, que no es ciencia tampoco porque no entiende cómo dos gemelos nacidos casi simultáneamente, con algún minuto, sino por mucho horas de distancia, y que los astros en ese momento están en el mismo lugar, que no cambian, no van a cambiar en segundos, cómo las diferencias en la historia de estos personajes, dos gemelos, sean tan distintas. Entonces, ¿cómo se pronostica eso? No, o sea, no tiene valor científico, no tiene lógica. Sí, según, y lo digo lo que dice, comento lo que dice San Agustín, y muy bien, Wilson, me parece, o Johan. Bueno, ok. Cada ciencia tendrá sus instrumentos, aunque, por ejemplo, aquí, eh, a ver, vamos aquí que conocemos un poco más aquí. A ver, aunque todas estas ciencias estudian el ser humano, cada una tiene sus instrumentos. El demógrafo, pues, hará encuestas. ¿Qué otra cosa hará? Revisará documentación, ¿verdad? Para lo estadístico. Mirará archivos, el demógrafo. El psicólogo, ¿qué hará? ¿Cuáles son los instrumentos del psicólogo? Tendrá test, ¿verdad? Que sean validados y que le permitan conocer, por ejemplo, la inteligencia, la personalidad, no sé. Tiene también las entrevistas, esas entrevistas que deben ser, tienen sus características, el psicólogo, ¿verdad? Creo que el psicólogo no se va a poner a trabajar con cosas del demógrafo por allá en archivos, a no ser que esté haciendo investigación sobre cómo se trabajaba antes un problema psicológico. La anatomía. Me parece que el que estudia anatomía no se va a poner a trabajar con test, ¿verdad? Con cuestionarios, sino que va a ir allí al anfiteatro
y va a buscar y va a tener que en la piscina de formol encontrar partes y analizar y ver cómo es que también lo hacían los grandes pintores, Rafael o Miguel Ángel. Ellos buscaban, Leonardo da Vinci, ¿no? Buscaban y estaba prohibido, pero se conseguían los muertos y los hacían disección de cadáveres, hacían necropsias, autopsias, y con eso hacían, y después hacían esas grandes obras de arte porque conocían los músculos, la distribución de los huesos y demás. Cada uno tiene sus formas y entonces utilizarán el bisturí, utilizarán, no sé, el forceps, no sé, cosas que imagino para estudiar el cuerpo. El médico, pues el fonendoscopio, las jeringas, no sé, bueno, lo que cada uno necesita. El sociólogo investigará, ¿verdad? Buscará en archivos, en documentos. El historiador también. Cada uno tiene la forma de encontrar, aunque todos tienen el mismo objeto material, la tierra, diferente objeto formal, eso hace que cada uno tenga distintos elementos, instrumentos de investigación. Creo que hasta aquí es claro, ¿verdad? Y no solamente hace ciencia el que está en el laboratorio, el que tiene una regla, el que tiene una medición y son datos exactos, sino que vemos que hay ciencias que no son con datos exactos como si fueran matemáticos, pero son ciencias porque tienen lógica, porque siguen los pasos del método científico. Veamos entonces para concluir, la filosofía es ciencia, tiene un objeto material que decíamos es el ser. Yo les mostré esto a ustedes en un tablero, unas fotos, ahorita lo dicen mejor con las diapositivas más claras. Lo que existe el ser, es decir, Dios, hombre, mundo. Ya les dije que Dios, algunos para negarlo, otros para afirmar su existencia. Pero hay muchas ciencias que estudian a Dios, al hombre o al mundo. Por ejemplo, a Dios también lo estudia la teología, ¿no? Y teología es el discurso acerca de Dios desde una fe determinada. Por ejemplo, la fe católica sería teología católica, teología protestante, teología musulmana, teología budista, ¿no? Aquí se hace teodicea en filosofía. ¿Cuál es el objeto formal que la distingue de otras ciencias a la filosofía? Se encarga de lo que estábamos hablando en clase. En clase hablamos de dos de estas, de la esencia, o sea, lo que algo es, qué es, quién es, y de la finalidad, o sea, del sentido, hacia dónde va, cuál es el norte, y del origen, de dónde viene. ¿Listo? Entonces, acordémonos. Por eso la filosofía como ciencia se distingue al estudiar al ser humano. A ver, les pregunto, antropología filosófica estudia origen, esencia y finalidad. ¿En qué se diferencia la medicina de la antropología? ¿Quién me dice? ¿En su objeto material o en su objeto formal? El sujeto formal. Correcto. ¿Por qué, Wilson? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre los dos objetos formales, el de la medicina y el de la antropología filosófica? Tienen el mismo objeto material, que es el ser humano, pero ¿en qué se diferencian? En lo que se enfocan. Sí, y cuéntanos, ¿la medicina en qué se enfoca y en qué se enfoca la filosofía, antropología filosófica? A ver, Catherine. Pues la antropología trata de explicar el origen, Sí. digamos el porqué, y la medicina Espera. creo que va más allá. Espera. Bien, ibas bien. Te faltó decir algo. El origen, el qué es y el para qué. Entonces tú dices, la antropología estudia el origen, la esencia y la finalidad del ser humano. O sea, de dónde viene, quién es y para dónde va el ser humano. ¿De acuerdo, Catherine? Y la medicina, en cambio. Es la que está como dedicada al estudio de la vida, la salud. La salud, las del humano enfermedades, para poder, correcto. Sí, correcto. Listo, entonces ya vimos la medicina
tiene, y la antropología filosófica tiene el mismo objeto material, el ser humano. ¿En qué se diferencian? En el objeto formal. Porque la antropología, como es de la filosofía, una rama de la filosofía estudia es el origen, esencia y la finalidad. Ahora pregunto, es aplicar lo mismo, acordémonos siempre las tres cosas: origen, de dónde viene; esencia, quién es o qué es; y finalidad, el para qué, el sentido, cuál es el norte, hacia dónde va. Siempre estudia eso de Dios, del hombre o del mundo. Pregunto, a ver, y coloque allí: profe, yo contesté bien en el chat y usted dijo que tenía una nota especial, así como la vez pasada. Colóquenme ahí en el chat, hubo 2 compañeros que sacaron nota especial, ¿recuerdan? ¿Quiénes fueron? Creo que fue en este curso, ¿verdad? Por ahí tengo anotado en una planilla. Bueno, ya para terminar. Ok, Jennifer, mira, para terminar ya. Cosmología. Cosmología es la rama de la filosofía que estudia el mundo o la Tierra o el universo. Cosmología. ¿En qué se diferencia la cosmología de la geografía? ¿Quién me dice eso? A ver. Que la geografía solo se enfoca en la Tierra y la cosmología se enfoca en todo el universo, las estrellas y demás. Bueno, entonces espérame. A ver, entonces te la planteo de esta forma. La diferencia entre... tienes razón, pero hagámoslo entonces más grande. La cosmología de la... ¿cómo es que dijimos? El que estudia los astros. La astronomía, no astrología, sino con N. Astronomía. ¿Cuál será la diferencia entre astronomía y cosmología? La cosmología es la de la filosofía. Que la astronomía es química, formación, evolución de las estrellas, y la cosmología estudia la formación y evolución del universo. No, espera. Porque está diciendo casi lo mismo. Acuérdate, Lorena, muy bien. Aplica lo que está aquí en la pantalla. La cosmología es la rama de la filosofía que estudia el cosmos. Es decir, que como es parte de la filosofía, tiene que estudiar esas 3 cosas, Lorena. A ver, Harold. Profe, pues lo que yo creo que las diferencia es, primero, pues están compatibles con el sentido de que ambas se representan frente al universo. Sin embargo, Harold. señor. Es decir, lo que estás diciendo es que ambas tienen el mismo objeto. ¿Objeto qué? Formal. No. ¿No? Material. Material. Exacto, el mismo objeto. Acuérdense que sonaba como una cantaleta, un sonsonete, el mismo objeto material, el universo, la cosmología. Ambas estudian el universo, tanto la cosmología como la astronomía. Ahora, Harold, ¿cuál es el objeto formal? O sea, ¿en qué se diferencian? Que la cosmología estudia como el comportamiento de los astros, cómo se... Espera. Señor. No, espera. Acuérdate que la cosmología es una rama de la filosofía. ¿Sí? Y siempre las ramas de la filosofía, todas tienen lo mismo: origen, esencia y finalidad. Ese es el objeto formal. ¿Sí me hago entender? Es decir, la cosmología estudia el universo, objeto material. La astronomía también estudia el universo como objeto material. Se diferencia en el objeto formal. ¿Qué es eso? O sea, lo que le interesa saber del universo. La cosmología estudia el origen, la esencia y la finalidad del universo, ¿verdad? En cambio, la astronomía, ya estoy repitiendo lo mismo, la astronomía, gracias, estudia se quedan como, se parecen en el origen solamente, ¿verdad? La formación, el Big Bang, no sé, las teorías acerca del origen. O sea, bueno, las ciencias se relacionan y hay cosas que le facilitan, son ciencias auxiliares unas de otras. Y por eso decimos que es universal.
porque no es que el filósofo no puede hablar con el antropólogo cultural, o no puede hablar con el médico, o no puede hablar con el psiquiatra, no. Pueden hablar y de hecho se facilitan conocimientos, pero cada uno tiene su ciencia, tiene su saber. Bueno, a ver, tiene un método científico propio que es inductivo y deductivo, de que ya les hablé la vez pasada, ¿verdad? Universal, es convalidado, tiene que tener lógica, sistemático, organizado. Miren, existen tratados de la filosofía que ya vamos a ver para terminar. Historia, es una de las ciencias más antiguas. Hay unos sistemas de pensamiento. ¿Qué es eso de sistemas? Que tienen como la misma lógica y la misma idea acerca de la realidad. Unas corrientes, unos autores, unos problemas. Muchísimos libros se han escrito de filosofía. Esta es la escuela de Atenas, una pintura de Rafael Sanzio, y representa a los filósofos griegos, ¿verdad? Unos mirando a la tierra porque hablaban más del mundo natural, y otros mirando hacia el cielo, hacia arriba, hablando del mundo de las ideas, como Platón. ¿Cuáles son los tratados de la filosofía? Antropología filosófica, cosmología, teodicea, ética, política, gnoseología o teoría del conocimiento o epistemología, la metafísica. A ver, otra notica ahí. ¿Qué estudia la ética? ¿Cuál es el objeto material de la ética? El ser humano. Bueno, pongamos el ser humano. Se refiere en ¿Los particular... valores? Espera. Sí, los valores, pero se refiere a los actos, ¿cierto? A los actos humanos. La ética, ¿cuál es el objeto formal? Aplíqueme las tres cosas de siempre. Origen, esencia y finalidad. Correcto, de los actos humanos, ¿cierto? ¿Cómo nacen los actos humanos? Van a decir que de la libertad, de la inteligencia, y entonces si a alguien le falta libertad, por ejemplo, que está coaccionado para realizar algo, pues entonces no es culpable, y no sé. De eso habla la ética. ¿De dónde vienen los actos humanos? ¿Qué son los actos humanos? ¿Y por qué nos comportamos bien? ¿Listo? Siempre, origen, esencia, finalidad. Pregunto, teodicea, es la parte de la filosofía que estudia a Dios. ¿Qué estudia a Dios? ¿Cuál es el objeto formal de la teodicea? Aplique lo que ya dijimos. Su existencia. Pero son tres cosas, me dijiste solo una. Origen, esencia y finalidad otra vez. Correcto, siempre es lo mismo, acordémonos, apliquemos esto siempre en filosofía. Cuando hablemos de filosofía, sea antropología, cosmología, teodicea, ética, política, gnoseología, metafísica, siempre origen, esencia, o sea, qué es, y la finalidad. Por ejemplo, en el caso de Dios, origen, ¿de dónde sale la idea de Dios? ¿Si existe realmente? Teodicea, Dios, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos de Dios, las características y para qué esa existencia de Dios? ¿Listo? La política es el poder, el destino, el poder de la ciudad. ¿Cómo se organiza una ciudad? La polis. ¿De dónde nace esa política? ¿Cuál es el sentido del cuidado del gobierno de la ciudad y hacia dónde va? Muy bonito que los filósofos, precisamente los griegos decían que los filósofos deberían gobernar las ciudades porque tienen en cuenta el sentido, el para qué, hacia dónde vamos como sociedad. El problema es que eso se lo reparte cualquiera, ¿verdad? En la actualidad. En nuestra política nacional es así. Y tienen ideas muy distintas, pero les falta mucho. No reflexionan en el sentido, el para qué. Bueno. Listo. ¿Quién me dice en qué se diferencia teología de teodicea? Ya lo hemos dicho. Acuérdense, la teología se refiere más a puede hablar muy similar a Dios, ¿sí? Pero desde una fe particular. Por ejemplo, teología católica, teología evangélica, teología musulmana, teología budista, teología hindú. ¿Cierto? ¿Quién es Dios para esa religión? En cambio, el filósofo que hace teodicea habla en general. Listo, habla en general, no desde una fe particular. Bueno, listo. Tengan la bondad, hagamos una cosa. Hoy hemos trabajado fuertemente, hemos reforzado lo que hicimos la vez pasada. Necesito, por favor, y no hay disculpa, por favor, que el día jueves vamos a hablar de Estanislao Zuleta. Allí hay unas actividades, ya voy a cerrar. Claro que con esto los traigo desde hace rato. Allí ya vamos a cerrar esta clase, por favor. Por favor, voy a revisar esto. Y ustedes tengan listo
las lecturas de 11 sobre la lectura de Estanislao Zuleta. ¿Listo? Y está muy sencillo, el texto es sencillo. Estas actividades ténganlas, por favor, ojalá para compartir pantalla. La biografía de Estanislao ya la hicimos, el artículo ya lo tienen. Esto, ténganlo para compartir pantalla. Mapa conceptual del artículo en una página, escaneenlo o en una foto, tengámoslo listo para socializar acá. Por favor, esto tengámoslo ahí. ¿Qué autores menciona Estanislao Zuleta en su artículo? La línea del tiempo con los filósofos mencionados. Miren, lo que estamos haciendo es un resumen ya de historia de la filosofía, preparando el examen del ICFES, por favor. Y los 10 términos desconocidos. Ustedes participan en clase con eso y yo voy sacando notas. Deben desarrollar la guía, ¿listo? Deben desarrollar la guía, la primera parte. La otra la trabajaremos en la siguiente, dentro de 20 días, lo de sociología. Pero esto ya debería estar listo. Entonces, ustedes tengan listo para compartir del punto 3 al punto 6. Ténganlo listo y comparten pantalla y mejoramos las notas, ¿de acuerdo? Por favor, de acuerdo a lo que les he dicho, para la clase del jueves que tenemos a las 11 del día. ¿Qué dicen? Sí, señor. Bueno, por favor, miren compañeros, no hay disculpa. Una compañera que dijo que no le queda tiempo, disculpa, me dijo ni para bañarse, pero es que la tarea está desde el comienzo de febrero. Hay que dedicarle tiempo, acuérdense, y nos sirve. ¿Qué utilidad tiene la filosofía? Nos permite ser más racionales, críticos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Alison. Es que como pues yo no había estado en la clase pasada, yo desarrollé la guía, ¿sí? Sí. O sea, lo que toca hacer EMA. Alison, espera. Bien, es que lo que tú dices que no estuviste en clase, tienes que hacerlo así entres a clase, hay que desarrollar la guía. Otra cosa es que no la envían. Como tú no estuviste en la primera, por favor, si me envías, porque no tienes asistencia de ese día, envíame lo que tengas. Escaneado. Ok. O sea, te lo envío a tu correo, ¿sí? A mi correo que está en el blog, sí. Vale. Entonces, yo te envío las fotos de la guía. Es que tengo el computador dañado, ya mi directora de curso les informó a los profesores. Sí, Alison, sí. Entonces, a esa espera estoy porque pues no he podido enviar casi trabajos por eso. Ok, listo. Entonces, apenas si me prestan un computador esta tarde, entonces yo te las envío esta tarde, ¿vale, profe? No te afanes. Puede ser la semana entrante, ¿listo? Vale, profe, gracias. Miren, profesor Dumar Espinosa, con gusto. Profesor Dumar Espinosa, @gmail.com. Estoy escribiéndolo aquí en el chat. Ese es mi correo electrónico y me pueden escribir también al blog. Allí apaga por favor tu micrófono ya. A ver, pueden también escribirme, preguntarme en el blog, que es profesor, lo mismo, profesor Dumar Espinosa .blogspot.com. Listo, profesor Dumar Espinosa.blogspot.com. Vale, bueno, Alison, en ese blog va a aparecer más tarde el link y ahí está la clase. El que se la pierda, pues la puede ver. ¿Tú viste la clase, Alison? La encuentras allí, el link lo van a encontrar en el blog. Ahí aparece el link de la clase anterior y de esta clase que hemos tenido de filosofía. Por favor, ya acuérdense de tener para compartir pantalla este jueves. Escriban en el chat en este momento para terminar ya. Y Rolando, que me dice, sí, te puedo escuchar ahorita 5 minutos con mucho gusto. Escriban nombre completo y el grado. Les deseo un feliz día. Gracias por la participación. ¿De acuerdo? Nombre completo y el grado, por favor. Muy bien. Y se van despidiendo. Nos vemos, muchachos, niñas, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego, profe, gracias. Chao a ustedes. Muy bien por la participación. Nos vemos el jueves. Gracias. Se queda Rolando, me parece. Ok.